Muy buenos días, hemos llegado a la lección número 5, titulado Todo para la gloria de Dios. Una lección muy bonita, muy interesante, un poco controversial. Vamos a iniciar con este repaso, pero no sin antes pedir la bendición de Dios. Alejandro, por favor, para que tengas la oración inicial. Bueno, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día que nos das. Ahora que vamos a entender, Señor, la lección que tú tienes para esta semana a nosotros, queremos pedir tu dirección y tu compañía. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, 1 Corintios 10:31 es nuestro versículo de memoria y dice: así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Creen ustedes que este versículo puede darse a una mala comprensión, un mal entendimiento? Eso quiere decir quizá que yo puedo comer lo que quiera, puedo beber lo que yo desee. Si yo lo hago para la gloria de Dios, ¿está bien? ¿Es eso lo que el apóstol Pablo, Alejandro, nos quiere decir? Bueno, hay que entender también el contexto del tiempo, ¿no? En ese entonces veíamos que la carne que se daba a los ídolos eran animales sacrificados que terminaban vendiéndose a los diferentes lugares, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, las personas no tenían conocimiento como tal si la carne que se estaba comprando en esa época era para ídolos o no. Entonces hay que tener en cuenta también el contexto de la fecha. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Sí, Daniel? hermano Mario, pues estos textos son bastante complejos, ¿sí? Porque a veces se malinterpretan. A veces simplemente con que yo pueda estar comiendo algo malo y ore a Dios, entonces ya todo se santifica, ¿no? También, como lo dice, en pocas palabras, es que todo lo que hagamos nosotros debemos hacerlo para la gloria y honra de Dios. Entonces, muchas veces en el día a día nos preguntamos, venga, pero Dios, ¿cómo puede estar conmigo en mi trabajo, mientras conduzco, en todo momento? ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Y creo que gran parte de lo que la lección nos trae para esta semana nos va a explicar lentamente cómo podemos ir involucrando a Dios en absolutamente todo. Es que Dios se manifiesta en todo, hasta en nuestro cuerpo. En todo está Dios. Muy bien, excelente. Así es, este es un llamado, al igual que lo estudiamos la semana pasada en 1 Corintios capítulo 5 y capítulo 6, donde el llamado del apóstol Pablo, la respuesta a la iglesia de Corinto es a alejarse de la inmoralidad sexual, en esos dos capítulos, y en el 7 de la sexualidad, por así decirlo también, que eran problemas bastante complicados que está viviendo los cristianos de esos lugares. Aquí en el capítulo 8, 9 y 10 también se nos enfoca a apartarnos de esos mismos pecados, es una continuación, y nos introduce algo desastroso que fue para el pueblo de Israel, como lo vamos a ver, que es la idolatría. Entonces el llamado y la preocupación del apóstol Pablo es a huir tanto de la inmoralidad sexual como de la idolatría. Eso significa buscar la gloria de Dios, el apartarnos de todo mal. ¿Qué tan detestable es esto? Pues muy detestable, de manera tal que Dios tuvo que enviar a Jesucristo, ese fue el único remedio para el pecado, a morir en la cruz del Calvario. Bueno, vamos a introducirnos brevemente a la parte del domingo, conocimiento versus amor. ¿Es importante el conocimiento? ¿Qué creen ustedes? Claro, claro que es importante, ¿sí? Pero como lo relataba precisamente la lección, y yo creo que a muchos nos ha sucedido en algún momento de nuestras vidas, que conocemos a personas que son llenas de conocimiento, o sea, son intachables en cuanto al conocimiento, pero en cuanto a como personas, yo creo que tienen como un cero, o a veces nos puede pasar a nosotros mismos. Entonces, el conocimiento sin amor es basura, en pocas palabras. Yo sé que suena duro, pero se va a perder todo ese tiempo que nosotros pasemos estudiando, digámoslo en el aspecto cristiano. Podemos sabernos la Biblia de pasta a pasta, pero si Dios no está en nuestros corazones, que Dios es amor, absolutamente nada va a pasar. Sí, y además de todo, pues como tú lo dices, el conocimiento sin amor, digamos que no es lo mismo en cuanto tú dijiste la palabra basura, que es una palabra que siento que es apropiada, pero digamos que más que eso, tenemos un Dios que es amor, ¿sí?
Y un conocimiento que no se transmite con amor es un conocimiento que se va a transmitir de manera vasta, ¿sí? O sea, como con orgullo. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Recordar que el amor también edifica a las personas a las que le estamos dando el mensaje. Muy bien. Cuando hay un conocimiento desprovisto de amor, eso es necedad y eso divide a la iglesia, como estaba sucediendo, ¿no, muchachos? En ese entonces, que la gran inquietud es si lo sacrificado a los ídolos, esa comida que se ofrecía a los ídolos, esa carne debía comerse o no. Y allí Pablo habla acerca de eh, digamos, de dos grupos en los cuales se dividió la iglesia, los fuertes y los débiles, ¿cierto? ¿Quiénes eran los fuertes, Alejandro? Los fuertes eran los que, a pesar de que sabían que los ídolos no existen y que el único Dios existente es el Dios verdadero Jehová, por lo tanto, la carne que se sacrificaba en honor a los ídolos era una carne que en sí se podía comer al no existir realmente unos ídolos. Muy bien. ¿Y los débiles, Daniel? Eran esas personas que, como lo dice la palabra, apenas estaban como empezando a fortalecerse espiritualmente, ¿sí? Y al ver a los fuertes, pues recibían como un mal ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Es lo que puede suceder hoy en día también a veces cuando no damos un buen testimonio. Lo único que vamos a hacer es afectar ese crecimiento espiritual en el otro. Ajá, muy bien. Y Pablo, pues me llama poderosamente la atención, como utilizado por el Espíritu Santo, él dice que el que es fuerte no sea quizá piedra de tropiezo para el que es débil, ¿no? En otras palabras, aunque yo sepa que eso ofrecido a los ídolos, no existe un Dios aparte del Dios creador, el Dios que adoramos, mejor usted no coma en una mesa donde probablemente se ingiere esa comida por no ser piedra de tropiezo, perdón, a los débiles. Entonces es una lección práctica que nosotros podemos tomar para nuestros días, ¿no? ¿Qué cosas quizá de mi rutina o de las cosas que yo hago que a mi conciencia y a mi conocimiento están bien delante de Dios, quizá pueden ser una piedra de tropiezo para otros, que, mire, el hermano allí está haciendo eso, ¿por qué estará haciendo eso? Eso está mal hecho y quizá esa persona se aleje. Entonces debemos pedirle mucho a Dios que nos dé discernimiento y sabiduría para no poner una piedra de tropiezo en alguien que no tenga una fe tan fuerte como quizá la tenga yo, ¿cierto? Sí, pueden ser cosas buenas, ¿sí? O normales, pero si yo estoy siendo mal testimonio, estoy dando una mala imagen de Dios, inmediatamente eso, pedir dirección al Espíritu Santo para corregir y debo preocuparme por mi hermano. Ponerse de cierta manera en los zapatos de las personas de esa época. Digamos, al ver personas débiles, ver a personas que ellos de pronto veían como un ejemplo a seguir en la fe, consumiendo este tipo de alimentos, pues podía llegarlos a afectar también en su relación con Dios, ¿no? Muy bien, ahí está la misericordia de Cristo, ¿no? Que se juntaba con los pecadores y también los llamaba hijos, no los apartaba como quizá en ese entonces se daba esa situación. Conocimiento sin amor, concluimos, no sirve absolutamente para nada. Todo debe estar fundamentado o basado en el amor. El mismo Señor Jesús dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Amor y abnegación podríamos ir concluyendo en esta lección del domingo, que son características fundamentales para el verdadero cristiano. Ahí les quiero hacer una pregunta a ustedes y es si de pronto a mí me invita alguien a comer, puede ser en el campo, una persona pues que es costumbre, por ejemplo aquí en Santander, que le ofrezcan a usted en el campo, tomen café negro, ¿no? Una taza de café negro para muchos es la entrada al desayuno. Pues nosotros por principio no tomamos el café y si le ofrecen a usted, usted va a dar un estudio bíblico y le ofrecen eso en la mañana, sabes que no debes tomarlo. ¿Qué haríamos, Daniel? ¿Usted qué haría? ¿Lo tomaría o no? Podría ser usted quizá, perdón, una piedra de tropiezo porque diría, no, esa persona, mire, Daniel, qué tan orgulloso que me despreció el cafecito que ellos con mucho esfuerzo hacen. ¿Qué hacemos nosotros en una situación de esta? ¿Qué harías tú? Yo primeramente en esa situación pediría por esas personas, para que la acción que yo vaya a tomar la vean de la manera correcta. A veces esas acciones que nosotros podemos ver
como un problema, tal vez sean la mejor oportunidad para testificar de mí, de mi Dios, de lo que yo sigo, de lo que yo soy como persona. Entonces, probablemente les diría que si tienen agüita, que tomaría otra cosa aparte de eso, para no como rechazar directamente una atención que le están brindando a uno, porque eso es considerado un acto como de amor, de atención a las visitas. Eso es un acto bueno. Entonces es importante mi actitud ante la situación. No con orgullo en decir, no, no, yo no tomo café. En pocas palabras, a veces hacemos sentir así a las personas. No tomo café porque soy mejor que ustedes y he comprobado que el café hace daño a mi cuerpo, ¿sí? Sino más bien evitar ese tipo de comentarios que no son nada bajo el amor, sino no tienen agüita, por favor, es que pues yo no tomo café. Tratar de buscar la manera más adecuada de hablarles con amor y de todas maneras se va a crear como esa inquietud buena, porque muchas veces esa inquietud es buena de por qué no toma café, ¿sí? Y ahí uno puede entrar a testificar y hablarles de Dios de la mejor manera, sin que el tema crucial sea los rechacé o soy mejor que ustedes, ¿sí? Bajo el amor, como también lo hizo Daniel en el pasado con lo de la alimentación. Si recordamos la historia de Daniel, él aprovechó una oportunidad bastante difícil, porque era mucho más difícil de no recibir un café, su vida estaba en juego, y encontró la mejor oportunidad para glorificar el nombre de Dios. Qué grato tener la sabiduría de aprovechar las circunstancias difíciles que se nos presentan en nuestra vida. Digamos que otra cosa que de pronto yo no haría tampoco sería como responder inicialmente como, no, es que Dios o digamos que la Biblia no nos permitiría hacer eso, ¿sí? Digamos, no como llevar en una primera respuesta como un Dios que no nos deja hacer muchas cosas, ¿sí? Como, sí, de esa manera. Entonces trataría de primero hacer lo que dice Dani, solicitar agüita o algo como más común. Y segundo, mirar la forma de transmitir un conocimiento con amor para que la persona que me está a mí solicitando los alimentos no se vaya a sentir como ofendida o molesta con lo que yo estoy diciendo. Muy bien, compañeros, ustedes acaban de colocarle al conocimiento el amor. Eso es lo que me imagino yo haría Cristo en el lugar de ustedes, ¿no? Sacrificar el principio, pero aprovechar la oportunidad para testificar, ¿no? Y engrandecer pues la buena voluntad de esa persona que le ha invitado. Agregaría antes de pasar a lo del lunes también el comentario complementario nos habla acerca de la importancia de la ley, que de nada sirve guardar la ley si no está acompañada por amor y la ley por mis propios esfuerzos tratar de cumplirla no es aceptada por Dios, ¿no? Eso es importante. Yo puedo observar toda la ley, pero si tengo amor, como dice el apóstol Pablo, soy como címbalo que retiña, sin amor no soy nada. Y la importancia también de la fe, que la fe no nos exime de guardar la ley de Dios, que la gracia en ningún momento reemplaza la ley, sino la complementa. Decíamos fuera de cámaras que el amor y la gracia de Dios es como la sal, ¿no? En el alimento, un arroz sin sal no sabe igual, ¿no? De igual forma, guardar la ley por mis esfuerzos sin amor o dejar la gracia a un lado y reemplazarla por el esfuerzo propio, pues no nos capacita para estar bien frente a Dios. Eso quería concluir de esa parte. En la lección del lunes, amor desinteresado, pues continuamos con el ejemplo de Pablo, ¿no? Y es admirable como un hombre que merecía ser financiado por los hermanos de Corinto, pues era una región muy próspera económicamente, había gente con muchísimo dinero, pero el ejemplo de Pablo de seguir trabajando, ¿no? ¿Por qué lo hacía Pablo? Si bien alguien podía financiar su campaña, tanto de Pablo como Bernabé. ¿Qué pretendía él al trabajar? Si era alguien que lo podía financiar. ¿Qué quería mostrarles Pablo? ¿Ustedes qué opinan? Es interesante el ejemplo de Pablo. Yo creo que para muchos hoy en día, a veces sacamos la excusa del trabajo para no dedicarnos al servicio de Dios. Yo hace poco me encontraba con eso y yo decía, me gustó mucho, me sentí bastante identificado de cómo Pablo hizo como ese acuerdo con Dios, es decir,
Y le escuchaba eso alguna vez a alguna persona que comenzó así, decía, yo trabajaba a mediodía y en la tarde me iba a evangelizar, a dar estudios bíblicos. Y comenzó así y llegó a un punto en donde ya se dedicaba todo el tiempo de lleno a dar estudios bíblicos. Y Dios lo sustentaba con milagros, con ayudas, ¿sí? Pero Pablo en este caso daba un ejemplo esencial y yo creo que fue una decisión personal que él tomó, marcando también la diferencia. A pesar de que, como lo decía el hermano Mario, podía recibir las ayudas, él hacía sacrificios, o sea, tenía un derecho, y eso lo hablaba la lección. Hay muchas cosas que son derechos, o sea, que están bien hechas. Pudo haberse quedado quieto recibiendo las ayudas, pero él quiso dar un mejor ejemplo, ¿sí? Y tal vez para muchos fue ayuda, o sea, de ver cómo él trabajaba y trabajaba, aprovechaba su tiempo de trabajo, lograba su ayuda para el servicio de otros, para ir a testificar, para ir a evangelizar. Y Pablo era muy generoso de ayudar. Entonces, es un ejemplo que trasciende hasta el día de hoy, ¿sí? Como muchas veces nosotros sacamos como excusa nuestro trabajo para no evangelizar, para no testificar, cuando Pablo, yo creo que no le quedaba nada de tiempo. Y aún así, dedicó algo de tiempo para trabajar, para buscar meramente finanzas para poder ponerlas al servicio de Dios, que es lo que a veces nos pasa hoy en día. Estamos usando nuestras finanzas para nuestro orgullo, para vanagloriarnos o para llenarnos de cosas y poco las ponemos o nulamente las ponemos al servicio de Dios. Para mí lo de Pablo es súper interesante porque yo no me imagino el hecho de trabajar sin cobrar, ¿sí? Digamos que básicamente uno piensa en todo, cómo voy a pagar el arriendo, cómo voy a comer, ¿sí? Muchas cosas como que están en juego cuando uno deja de cobrar un salario. En el caso de Pablo, que es la excepción completamente a la norma, es muy interesante ver cómo, primero, que era legal que él cobrara su salario, porque Dios dice que el que trabaja a través de la palabra pues tiene derecho a comer de ella, pero ver cómo Pablo, de cierta manera, para que las personas no vieran que él hacía las cosas por dinero, por decirlo así, sacrificaba eso para poner en un primer lugar a Dios y llevar ese testimonio a las personas, ¿sí? Y lo otro es que Pablo trabajaba construyendo carpas de campaña. Y mira que él buscó como otro método de ingreso para seguir aún así llevando el mensaje a las demás personas. De paso que esa arte de Pablo era un gancho para atraer personas al evangelio, ¿no? Poder vender sus carpas y me imagino yo la calidad de las carpas de Pablo. No creo que salieran con defectos, ¿no? Entonces, nosotros en lo que hagamos, en nuestro trabajo, en el medio en el cual nos desenvolvamos, debemos ser un buen testimonio, ¿no? Porque nada, Pablo, un orador espléndido, elocuente y dando un mal testimonio con su trabajo. Yo creo que qué mejor testimonio que ahí Pablo colocaba en práctica el texto que leímos al inicio. Así si comen o beben o hacen otra cosa, ¿sí? Háganlo todo para la gloria de Dios. Si nosotros recordáramos este texto diariamente en todas nuestras actividades, yo creo que nos detendríamos un poco a hacer las cosas mejor, como dice el hermano Mario. Qué genial que las personas digan, ese hermano va a tal iglesia, ¿sí? Es adventista y su trabajo es impecable. Que nuestro testimonio no, o sea, hable solo. No necesitemos decir una sola palabra, sino que nuestro trabajo, nuestra forma en cómo negociamos, en todo lo que hacemos en el día a día, así como lo hacía Pablo, que yo me imagino cuántas personas de pronto llevó Pablo a los pies de Cristo entregando sus trabajos, cómo cobraría, ¿sí? Cómo trataría a sus clientes. Entonces, sí, que sí se puede evangelizar en todo lo que hacemos diariamente, aún sea lo más mínimo, así sea que yo esté esperando el bus para ir a mi trabajo, ahí puedo testificar del amor de Dios, teniendo cultura, cediendo mi puesto, tantas cosas que podemos hacer y Pablo es un ejemplo grandioso de ello. Muy bien. Acá podemos nosotros concluir esa partecita que el amor desinteresado, si es una fórmula matemática, yo lo igualaría al servicio, ¿no? Pablo quería ¿qué? Servir. Totalmente antagónico al carácter de Satanás, ¿no?
que Satanás quería era que la adulación, la admiración de los demás, pero servir él no quería. ¿Y qué ejemplo también Pablo lo tomó? Por eso dijo Pablo, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Es ese espíritu de abnegación y de servicio que debe caracterizar pues a todos los cristianos. La parte del martes, bien interesante, ¿no? Aprendiendo del pasado. Tengo un pensamiento que quiero compartir con ustedes, ustedes lo habrán escuchado. Dice, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. ¿Falso o verdadero? ¿Qué creen ustedes? Yo siento que es muy verdadero. Como seres humanos tendemos a olvidarnos del pasado, ¿sí? Y más que todo las lecciones del pasado. Y por eso a veces volvemos al mismo lugar a estrellarnos con la misma piedra y lastimosamente es algo que no recordamos, no tendemos a recordar eso. Recordamos siempre las distracciones, otras cosas, pero no recordamos esas lecciones que Dios nos deja, las pruebas que vivimos, las cosas que afrontamos. Yo creo que es necesario estarlas recordando a menudo para darle la gloria a Dios y no volver a cometer esos errores. 1 Corintios 10, 7 al 11, Pablo nos enfatiza, ¿no? Y Pablo le cuenta a los corintios acerca de la caída del pueblo de Israel, ¿no? Dice, no hagamos, miremos ese espejo, no caigamos en idolatría, no caigamos en fornicación, no tentemos al Señor. Y la murmuración eran cuatro de los pecados que el pueblo de Israel allí en el desierto había cometido. Mire que el apóstol Pablo coloca encima la idolatría, ¿no? Es como la base para la fornicación, la tentación y la murmuración. Porque si nosotros podemos dar una definición a idolatría, pues quizá es todo lo que ocupe el lugar de Dios en mi corazón. ¿Está de acuerdo, Alejandro? Sí, claro, sería todo lo que ocupe ese lugar, primer lugar que debería ser para Dios, que incluso podría ser cualquier cosa, ¿no? Ajá. Y pues específicamente hablando en esto que es el pueblo de Israel, me parece muy interesante como que ellos, a pesar de que tenían a ese Dios ahí de frente, mostrándoles todo, aún así muchas veces colocaban muchas cosas por encima de él. Sí, y qué triste es para nosotros que vemos esas lecciones aprendidas, como esa historia, como decíamos, del pasado, los criticamos y quizás estamos peor que ellos, ¿no? Porque hay idolatría en nuestros tiempos, ¿qué puede ser, no? Ahorita estamos ya a las puertas de terminar el Mundial de Fútbol, ¿no? Y es increíble cómo le rinden homenaje o pleitesía a un jugador y cómo llora la gente en las cámaras, ¿no? De lo que he visto yo, algunos cortes, lloran por esa persona, las propagandas que hacen alusivas a él. Y de esta manera, pues, estamos nosotros desplazando el primer lugar y el afecto más grande que debemos sentir, que es hacia Dios y no hacia los hombres, ¿no? De allí, pues, también viene otro problema en nosotros, que es la murmuración. Porque es que es muy fácil ver los errores de los demás, pero es difícil ver mis propios ¿qué? Errores. Y es algo que también el autor de la lección pues señala allí, ¿no? Y que ocasionó también que Dios se apartara del pueblo. Cuando murmuraban, dice que cuando criticaban a Dios, decían, o nos sacaste aquí al desierto, le decían a Moisés, a morir de hambre y de sed, venían también calamidades. Dios retiraba su protección del pueblo y venían tragedias sobre el pueblo, ¿no? Sí, a veces vemos que nos vamos al pasado y criticamos, ¿no? Uy, cómo si veían una columna de fuego, un poco de cosas que nosotros miramos y a veces criticamos, pero la lección enfatizaba en esto, las comodidades en nuestra vida, los privilegios que Dios nos da, lastimosamente los aprovechamos de la manera contraria. Es decir, Dios nos da finanzas, Dios nos da salud, Dios nos da una cantidad de cosas y nosotros las aprovechamos mal. No, esto en vez de, como en el pueblo de Israel, en vez de aferrarnos más a Dios, nos vuelve hijos malcriados. Es decir, Dios nos da un transporte, no, ahora quiero otro, ¿sí? Y la sociedad de consumo nos lleva a eso. Los costos, si ustedes se fijan, cada vez las cosas se vuelven más costosas, como más a hacernos que gastemos más para no estar contentos con lo que tenemos, ¿sí? Y esto es un juego que no tiene fin.
¿sí? Y el único resultado que encontramos con esto es orgullo, creerme mejor que el otro, ¿sí? Y allí entramos en el mismo papel que le pasó al pueblo de Israel. Simplemente nos llenamos de las bendiciones de Dios y aún así le exigimos a Dios. Nos volvemos malcriados, nos creemos propios dioses y ahí entramos en la idolatría, en que yo soy el Dios y las cosas se hacen por mí. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13 dice, cuando llegue la tentación, hablando de Dios, Él dará la salida a fin de poder resistir la prueba. Les pregunto a ustedes, ¿hay excusa para el pecado diciendo 1 Corintios 10:13 que cuando yo sea tentado, Dios da una salida para poder resistir? ¿El pecado tiene excusa o no? No. ¿Qué creen? Alejo. Yo siento que este pasaje nos habla de que las pruebas llegan, pero Dios nos da la solución humana y nos muestra el camino para que nosotros podamos salir de esa prueba. Pero Dios no nos obliga a llevarnos por ese camino que Él nos muestra, ¿sí? Entonces, de cierta manera, nosotros somos los culpables muchas veces de las decisiones que tomamos, aun cuando tenemos la solución en nuestras manos. Adelante. Sí, pasa mucho con esto. Cuando yo leía eso, yo decía, pero venga, ¿verdad? ¿Por qué seguimos pecando si toda prueba tiene la salida? Si cada tentación tiene la salida. Y yo siento que va de la mano con lo que mirábamos en el pueblo de Israel. En el pasado muchas veces Dios ha tenido misericordia con nosotros. Entonces yo hice esto y no me pasó nada. Y en vez de darle la gloria y la honra a Dios, porque no sufrí las consecuencias de mis actos, me confío. Y entonces me creo un Dios y creo que lo voy a volver a hacer y no va a pasar absolutamente nada porque yo soy el dueño de mi vida, yo mando en mi vida, yo me mando solo, yo como por mí, yo vivo por mí, yo duermo por mí, ¿sí? Y ahí entramos en la idolatría, absolutamente todo, nosotros mismos, todo lo que esté por encima de Dios en nuestras vidas, ahí ya estamos mal. Correcto, ¿no? Tenemos el mismo espíritu del enemigo. Deseamos ser siempre los primeros y eso pues no va con la política divina, digo yo, porque Cristo pues lo demostró, ¿no? Vino a nacer en un pesebre, dijo el Hijo de Dios, no tiene dónde reposar su cabeza. Todo lo contrario a lo que quizá nosotros hoy día deseemos. No hay excusa para el pecado, definitivamente, y la provisión fue hecha. Ahí sí debemos nosotros pedir la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Arrepentirnos, y aún ese arrepentimiento no viene de nosotros porque Dios quien coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Debemos estar constantes, estudiar la palabra de Dios y orar para velar y de esa manera cuando venga la tentación nos asalte podamos resistir al enemigo. Pero si nosotros estamos alimentando una naturaleza con la basura que vemos en internet, lo que vemos en las calles, cuando venga la tentación, ¿qué va a suceder? Vamos a ceder, ¿cierto? Sí, lo vamos a ver algo muy natural, es que nos hemos acostumbrado tanto al pecado que ya ni lo notamos. Así es. Bueno, pasemos a la parte del miércoles, advertencias contra la idolatría. Eso está basado en 1 Corintios capítulo 10, versos 5 al 22. Allí se nos enfatiza pues lo que habíamos comentado al comienzo de este repaso, y el apóstol Pablo nos insta, ¿no? Que si comemos carne de esa que supuestamente no sabemos si fue ofrecida o no a los ídolos, al menos abstengámonos de sentarnos en los banquetes de esos ídolos, ¿no? Porque la carne pues era difícil saber si había sido ofrecida o no, pero ya ir y participar de un culto a otro Dios, así yo sepa que no existen otros dioses, eso sí está mal, ¿no? Como es lo mismo que conocer yo la verdad, cuál es la iglesia verdadera, e irme a otras iglesias a tratar de buscar otra cosa diferente, porque son situaciones que Satanás aprovecha. No puedo beber de la copa del Señor, que es la unión de la iglesia, y a la vez de la copa de los demonios, ¿no? Que es cuando yo sigo el camino que no va del lado de Dios. Mateo 6:24 claramente lo dice, no podemos servir ¿qué? A dos señores, o amamos a uno y al otro lo vamos a ¿qué? A aborrecer, ¿cierto? Deuteronomio 6, 4, 5 dice ese mandamiento importantísimo, ¿no? Jehová, el Señor, uno solo es. Amarás a Jehová con todo tu corazón y con toda
tu alma. Miren, ese es el antídoto en contra de la idolatría y el orgullo propio, ¿no? Amar a Dios, pero no amarlo, por así decirlo, de labios, ¿no? Porque dice, si me amáis también, guardad mis mandamientos, ¿no? Solamente es hablar las cosas, sino llevarlas a materializarlas a un hecho, ¿no? Sí, la lección preguntaba, dice, casi cualquier cosa puede ser convertida en un ídolo. Y preguntaba, ¿de qué ídolos, si los tienes, necesitas deshacerte? A mí siempre esta palabra me crea una controversia en mi mente, ya que uno ve en los medios de comunicación, en las redes sociales, cómo a ciertas personas los titulan ya como ídolos. Es que mi ídolo es tal futbolista, tal cantante, y abiertamente lo dicen, o sea, ya sin tanto pretexto, ¿sí? Sino mi ídolo es tal y yo quiero ser como él. Y son seres humanos. O muchas veces mi ídolo se puede convertir en cosas, en el mismo celular, en cosas tangibles que las estamos viviendo diariamente y casi sin darnos cuenta. Yo siento que el tiempo es un termómetro muy importante que nos puede mostrar cuál es mi ídolo. Es decir, ¿a qué estoy dedicando yo más tiempo en mi día? Al celular, ¿sí? A chismear, a criticar, a ver películas, a trabajar, porque hay cosas buenas como el trabajo que se pueden convertir en el ídolo de uno, el dinero. Entonces es una delgada línea que a veces cuando tocamos estos temas pueden ser un poco fuertes si Dios no está en nuestros corazones, porque nos van a tildar de pronto de extremistas, ¿sí? Pero si Dios está en nuestros corazones, créanme que todo, absolutamente todo lo vamos a poder realizar porque es que tenemos una vida, como lo decía Pablo, yo tengo que trabajar, yo tengo que vivir, yo tengo que comer, yo tengo que dormir, ¿sí? Pero todo eso lo puedo hacer para la honra y gloria de Dios. Sí, y realmente digamos que hay que hacerse una pregunta y es qué es lo que está ocupando ese primer lugar en nuestra vida. ¿Sí? Porque digamos como tú lo dices, Dios puede estar en mi corazón, pero Dios no puede serlo, no puede estar en el primer lugar en mi vida. Puede que haya muchas cosas a las que yo le estoy poniendo un primer lugar, ya sea muchos de los ejemplos que tú dices, dinero, trabajo, el éxito, los entretenimientos, películas y demás, las relaciones e incluso puede ser un ídolo nosotros mismos. Podemos ponernos a nosotros mismos Sí, por encima de Dios. sí, así es. Quizá hoy estamos no tan abiertamente expuestos a los ídolos a los cuales estaba el pueblo de Israel, como figurillas o estatuas o imágenes, ¿no? Pero me cautivó poderosamente la atención de los dos ejemplos que trae la lección de dos personajes que fueron triunfadores, ¿no? Y fueron, dado a su fidelidad, ocuparon cargos importantes como fue Daniel y José. Estuvieron expuestos a la idolatría, fuerte, ¿no? En el caso de José, abordémoslo rápidamente, pues allá en Egipto había muchas deidades y para un esclavo pues era fácil adoptar esas deidades y Tenía más, casi que excusas, sí. claro, y más porque estoy esclavo y más cuando supuestamente su Dios pues quizá a ojos humanos lo había abandonado, ¿no? Porque duró 10 años sirviéndole a Potifar, Sí. 10 años donde José pudo haber dicho de qué vale la pena serle fiel a Dios. Estoy acá. Más aún adelante fue a la cárcel, ¿no? Fue probado, pero José, a diferencia quizá de nosotros, en Génesis 39:9 dice, ¿cómo pues haría cuando fue tentado con la mujer de Potifar yo este gran mal y pecaría contra Dios? Un remedio para no caer en la idolatría es ese sentimiento, esa sensación de que Dios está a mi lado, que no puedo fallar, o sea, tener una conciencia de que no estoy solo, sino Dios está conmigo. Si somos conscientes de eso, no vamos a qué? A pecar. Y Daniel, dice en Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. O sea, tanto José como Daniel se propusieron ser leales a quién? A Dios. Y ese fue el secreto del poder, ¿no? Tener la convicción de que Dios está con nosotros y proponernos a rendirle una obediencia, ¿no? Sí, hay una palabra clave que quiero resaltar y es que cuando amamos a Dios, estas cosas fluyen, ¿sí? Simplemente eso que se propuso José, Daniel, aquellas personas en su corazón, es porque amaban a Dios, lo conocían al transcurrir de sus años, de su vida,
lo conocían y a veces pensamos que el amor son esas maripositas, esos que nos dicen por ahí, pero el amor es una decisión. Ellos decidieron amar a Dios por encima de todo. Yo creo que hay otros ejemplos que no son como tan afortunados como esos que estamos viendo, y es la del joven rico, ¿no? Sí. Joven rico había hecho todo, tenía como que todos los 10 mandamientos cumplidos y le pregunta a Dios que qué más le hace falta para poder ir al cielo, ¿sí? Sí, Y pues es desafortunado ver cómo al Dios expresarle como, mira, vende todo, regálalo a los pobres y ven y carga tu cruz y sígueme, ¿sí? Y ver cómo el joven rico de una vez como que cambia, como que una profunda tristeza y decide no hacerlo porque el primer lugar en su corazón estaba el dinero. sí. Creo que esa lección nos deja claro esa parte. A veces nos preguntamos, venga, pero es que el joven rico cumplía todo. Creo que la mejor respuesta, conforme a la lección, es el joven rico tenía el conocimiento, pero no tenía el amor, o sea, a Dios en su corazón. Y esa prueba que Dios le pidió, ¿sí? Que ya Dios le estaba dando la salida, como nos pasa a nosotros, él ahí dio la respuesta. No te amo, Padre, o sea, no te amo, Dios, por encima de mis posesiones, por encima de mi riqueza. Así es, y dice las Sagradas Escrituras que el amor al dinero es que el principio de todos los males. No es que el dinero sea malo, ¿no? Pero el amarlo, eso sí es malo. El ídolo del joven rico obviamente pues era el dinero. Y al igual que Jesús le pidió a este hombre que dejara lo que le impedía seguirlo, porque el ofrecimiento que Jesús le hizo al joven rico es sígueme, ¿no? Pero no puedes seguirme con esa carga que tiene, que es toda el amor a las riquezas. Sí, Apreciados hermanos, pues Dios pide también eso hoy de nosotros, ¿no? Somos la iglesia del tiempo final o la así iglesia de es. los últimos días. Y en las Sagradas Escrituras dice, ¿no? Porque te crees rico y ¿qué somos? Están ciegos, Pobres, ciegos, pobres. desnudos Desnudos. y miserables. La invitación del Señor es a que desechemos todo eso que nos separa de Él, nos entreguemos prontamente en las manos de Dios. Amarás a tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con este texto terminamos el repaso de la lección número 5. Bien, vamos a orar, vamos, para finalizar. Padre Santo, te damos infinitas gracias, oh Dios, por este repaso de lección. Te rogamos que seas tú colocando ello en nuestros corazones. Señor, ese querer, ese día a día contigo, que nada esté por encima de ti, oh Dios, en nuestras vidas y podamos amarte sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, invitamos a todos los hermanos que nos ven, que nos acompañan. Cualquier comentario que tengan sobre la lección, pueden hacerlo y será dada su respuesta. Les damos gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les invitamos a que se suscriban a nuestra página y a que le den me gusta. Muchas gracias Compartan. por su tiempo. Dios les bendiga. Dios les bendiga.